Profe, esa es la 3.3. Este es el usuario de la práctica 3.2. La práctica es 3.2, pero la materia que vamos a ver es la 3.3. Ah, ya. La práctica de la 3.3 vamos a ver. El viernes. Ah, ya. La práctica 3.2. Ay, ya me confundí. No, sí, dije, me preguntaron, ¿qué práctica hay que descargar? Le dije, la 3.2. Y vamos a la, pero la 3 y 4 es la materia, ¿no? Ah, pero dijo 3 y 4, ni bonito. Bueno, pero igual hay que descargarlos todos. Sí, hay que descargarlos todos. Hay que descargar todo igual. Si, ¿para qué se van a complicar? Yo les dije desde el principio del semestre, descargue todas las prácticas para que después no tengan problemas de ¿cómo se llama? De conexión. La señorita Camila le gusta salir igual que los monitos de los puros ojos. ¿Veis Mario se fue? Parece, dice. No, es igual entiendo, que incluso él me enseñó a mí, pero es que... ¿Qué puedo hacer? Nada. Ahí lo único que hay que hacer es que esté concentrado cuando esté entregando. Si lo que le pasó es que le faltó entregar parte de lo que tenía. Eso es lo que ¿Y hay cuál que cargar? los tres dos vamos a cargar. Estoy más perdida, llamo a María. La 3.3 y la 3.4 igual la vamos a hacer, porque al final hay que cargar los cuatro. Sí, estoy cargando los tres. No, pero esto no es. Sí, los tres dos lo hay que cargar.
Ya. Veamos. La semana pasada vimos la materia correspondiente a la unidad léxica, la estructura, los operadores y todo lo que ustedes pueden ocupar dentro de un bloque. Hoy día vamos a ver todo lo que son las estructuras condicionales, ¿ya? Que son parte de. Entonces lo que les decía recién a las chicas acá es que la práctica 3.2, si bien esa materia de la condicional todavía no se va a aplicar en esa práctica, porque es hasta lo que es funciones de fila, funciones de grupo y las funciones que pueden ocupar en PLSQL, lo ideal es que veamos todos los elementos que contienen para ocupar dentro de un bloque, para después hacer todas las prácticas que se nos vienen. En este caso nos queda la 3.3 y la 3.4, que corresponde a condicionales e iterativas, ¿ya? Que son las estructuras de iteración. Aquí no hay mucha diferencia en la lógica de programación de otros lenguajes, ¿ya? Por lo tanto vamos a ver acá, identificar el uso y los tipos de estructuras de control que nosotros podemos ocupar, que se ve en tres tipos de formas. Está el if then else y el if then else if, ¿ya? En este caso el if simple es para una condición, ¿cierto? Es decir, si se cumple la condición se ejecuta una acción. El if then else es para dos condiciones. Cuando una condición es verdadera se cumple una acción, si no, otra condición. Es decir, para un verdadero y un falso. Y este es un else anidado. En este caso es como un if anidado. Es decir, si pasa esto, haga esto. De lo contrario, si pasa esto, haga esto. Si de lo contrario pasa esto, haga esto. Hasta que al final podría tener un else, ¿ya? Que vendría siendo, si no cumple con ninguna de las condiciones anteriores, por defecto haga tal cosa, ¿ya? Esas serían las tres formas de ocupar en la estructura de control if. Y vamos a encontrar sentencias que son diferentes a las funciones, que es el case, ¿cierto? Como sentencia y como expresión, ¿ya? No es lo mismo que la función. ¿Funciona de la forma similar? Sí, pero se trabajan de forma distinta dentro del bloque. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que había funciones que eran solamente sobre sentencia SQL y no en SQL? Dentro de eso había una función que era el decoder, ¿ya? No se mencionaba ni el case como función en ninguna de las dos partes, porque el case acá pasa a ser una sentencia o pasa a ser una expresión, pero ahí lo vamos a ver cómo se utiliza, ¿ya? Vamos. En pocas palabras, cuando es una expresión, ¿qué es lo que para nosotros, cuando nosotros hablamos tanto de SQL como PLSQL? Una expresión es un valor, un resultado literal o algo, ¿cierto? En este caso, lo que quiere decir que cuando yo trato un case como una expresión es que me devuelve algo para guardarlo en una variable. Cuando es una sentencia, es como un if, como un else, o sea, un if, ¿cierto? Es como para ejecutar acciones, ¿ya? Ahí vamos a trabajar esas dos cosas. Bien, todos los ejemplos que ustedes van a ir viendo, la gran mayoría van a trabajar con el script de el HR, y adicional en esta práctica viene un script que dice crea tablas de ejemplo, porque van a haber tablas que no son parte del HR y que las vamos a necesitar, ya que están dentro de la misma práctica. Veamos, estructuras de flujo de control en este caso son la simple, que es solamente para una condición, el if then else para dos condiciones, una verdadera o falsa, el if then else if, que sería para varias condiciones posibles, verdaderas, y terminan con el if y el else, ¿ya? Esto todo es una variación de una misma sentencia que es el if, ¿ya? Que eso yo creo que es común, ustedes lo han visto porque eso está en casi todos los lenguajes de programación, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el case? Y esta es la que nosotros tenemos dos formas de usarlo, o como sentencia o como expresión. Y es muy similar a la función que nosotros conocemos en SQL, que es case when then. Es decir, en caso de que pase tal cosa, haga esto. De lo contrario, esto. Si no, esto. De lo contrario, otra cosa, ¿ya? Y termina con un end case. Pero este se trabaja con dos formas. Y después vamos a ver los ciclos, loop, ¿ya? En este caso, los ciclos iterativos son tres los que vamos a conocer nosotros, que son el loop, el while y el for. Cualquiera de los tres son para hacer ciclos. La diferencia es que el for tiene que tener un rango finito, definido, es decir, un inicio y un término. For y 1 a tanto, ¿ya? Eso es un for. En el caso del loop, es un ciclo
que al menos se va a ejecutar una vez, porque va a entrar al ciclo, lo va a ejecutar y va a preguntar si cumple la condición de continuar o salir, ¿ya? Por lo tanto, este se ejecuta al menos una vez. Y mientras, el while vendría siendo mientras, el while, ese puede que no se ejecute nunca, porque esto evalúa antes de entrar al ciclo. El while dice, mientras pase esto, entre al ciclo. Mientras pase eso, mientras. Cuando no se cumpla, sale. ¿Ya? Loop, for y while. Son sentencias de iteración. ¿Estamos? Ahora vamos a enfocarnos en las condicionales. Como dice acá, en el caso del if simple permite realizar acciones de forma selectiva basada en una evaluación de condiciones. La evaluación de la condición sí o sí va a ser un booleano, es decir, es una comparación en la cual se debe cumplir para que pueda incorporarse a la sentencia. ¿Ya? Si la condición, entonces ejecuto lo que esté ahí. Esto es un bloque de programación, ¿ya? Por lo tanto yo podría tener muchas sentencias dentro de un if. Supongamos que yo estoy buscando información para todos los que tengan departamento. Si tiene departamento, entonces haga tal cosa, ¿ya? Y eso puede ser un programa. Ayer vimos también la semana pasada el tema de los bloques anidados, es decir, puede haber un bloque completo dentro de un if como sentencia y que haga una tarea específica. Ejemplo, aumentar el sueldo para todos los que son del departamento 40. Si el departamento 40, haga tal cosa. Si el departamento 50, haga tal cosa. Si el departamento 80, haga tal cosa. Entonces, ahí ya entran todas las otras combinaciones que tenemos, que el else if, condición y así sucesivamente hasta un else final. ¿Ya? ¿Cuántos else if puedo tener en forma anidada? Sí, vamos. Todas las que ustedes necesiten. ¿Ya? No hay un 3, 4, 5, no hay. Todas las que sean necesarias. ¿Ya? Después vamos a ver que el else if, es decir, if, else if, else, es lo mismo que un case. Funciona de la misma lógica. ¿Ya? Entonces ahí después uno sopesa. Ahora que hago así me vuelve mi hija que me dice 6 7, 6 7. No cachaba ese término, me decían, 6 7, 6 7, porque salía 67 en alguna parte. Ver los autos, 6 7, 6 7. Nueva terminología. ¿Ya? Entonces acá, bloque, ¿cierto? Declaramos variables. Y ahora incorporamos elementos que son las estructuras condicionales o estructuras de control. Condicional. Si la variable edad, que vale 31, es menor a 11, entonces diga que es un niño. ¿Ya? En este caso, como el valor ya está asignado, ese resultado es falso. Por lo tanto, no ingresa al if. ¿Qué tengo de salida? Nada. Porque no alcanzó a ejecutarse la sentencia del DBMS, porque no entró al if. Si fuera la inversa, que diga que la edad sea mayor a 11, ahí va a ingresar y seguramente va a decir, soy un adulto joven. ¿Ya? Declaro variable nombre, 10 Luis. Si la edad es menor a 11, cumple, y el nombre es Luis, también cumple, entonces entra acá, y por eso sale acá. Yo soy un niño que se llama Luis. El y indica que ambas condiciones, o todas las condiciones que tengo, que puedo tener una o varias condiciones en la condicional del if, pero el and implica que todas sean verdaderas. Si una de ellas es falsa, ya no se cumple, y por lo tanto no ingresa acá. ¿Sí? ¿Duda? ¿Estamos bien? Ya, es que esto, vuelvo a insistir, esto debe ser para ustedes algo trivial. Entonces, la idea no es detenerse tanto para entender cómo está la estructura. Aquí hay que tener claro que es un if, un then, and if. Así termina esto. Porque en otros lenguajes terminan con el if junto o no utilizan solo then y ese tipo de cosas. ¿Ya? Otro ejemplo, variables externas o variable bin. Se le asigna un valor, 150, entra al bloque y aquí va a preguntar, en este caso, el salario, lo va a guardar en la variable interna o variable local que se llama salario, lo va a almacenar, luego va a preguntar. Si el salario es menor a 5.000, entonces entra al sistema, a la sentencia, y va a actualizar el salario en el 1.30, donde el ID del empleado
sea el 150. Que es la variable bin, los dos puntitos es porque es una variable referenciada de forma externa. ¿Ya? Eso no se le olvide, porque si yo llamo a la variable bin que está fuera del bloque, siempre sigue va a referenciar con los dos puntitos. ¿Ya? Sale de la condicional y ejecuta un commit, es decir, confirma el cambio realizado porque las sentencias de ML están ejecutando cambios en los datos. ¿Ya? Bien. Esta es la típica ruta de una condicional. Si la condición es verdadera, entonces va a entrar a las acciones que me entrega el DEN. Si la condición es falsa, se va a ir al área de else, en el caso de un if-else. El if-else evalúa dos condiciones posibles, para verdadero y para falso. ¿Ya? El if simple no, solo cuando es verdadero ejecutable, que era el anterior. Acá vamos a tener sí o sí dos condiciones posibles. Si es verdadero, haga algo, y si es falso, haga esta otra. ¿Ya? Y en este caso, es aquí. Si el if, primero, salario mínimo, que va a referenciarlo desde el salario mínimo del empleado, es mayor a 3.000, entonces va a lanzar esta información. Si no se cumple eso, entonces manda esta otra información. ¿Ya? Que en este caso, por lo tanto, está dentro del rango normal, por lo tanto debe ser aumentado. ¿Ya? Estamos hablando del salario mínimo entre todos los empleados. ¿Ya? Y aquí vamos a lanzar por pantalla. El salario mínimo es de 2.100, por lo tanto debe ser aumentado. Paso acá, porque la condición no se cumplió. Es decir, la condición del if decía mayor a 3.000, no se cumplió, pasó a el else, que sería sin embargo, o sea, por lo tanto. Si no pasa eso, haga esto. ¿Ya? Ahora, el if, then, else, lo vamos a cambiar por el if, else if, que sería, si la condición es verdadera va a ser una acción, si la condición es falsa va a preguntar por otra condición, si esa condición es verdadera va a ser la acción, si es falsa puede pasar al último, que sería de lo contrario, o bien pueden haber más de esto. Else if, tantos como yo condiciones tenga a evaluar y acciones a realizar, porque si la condición va a ser lo mismo para todas, no vale la pena, se pone en un solo lugar, arriba, por ejemplo, si yo digo, si la edad es menor a 20 y la edad es menor a 30 o la edad es menor a 40, yo le pongo hoy, y es la misma condición, pero acá es diferente, porque acá va a decir soy un niño, estoy en 1020, estoy en 1030, y acá soy siempre joven, ¿ya? Entonces, quiere decir, condición 1, verdadero, sale acá y termina. Condición 2, si la 1 es falsa, pasa a preguntar la 2. Si esa es verdadera, ejecuta esta y sale. Si ninguna de ellas es verdadera, va a preguntar la 3. Y así sucesivamente hasta cual sea verdadera. La última, que sería el, por lo contrario, o de lo contrario, si ninguna de ellas se cumple, va a sí o sí ejecutarse esta acción. ¿Ya? Es decir, si no es esta, no es esta, no es esta, va a llegar sí o sí acá. O sea, en pocas palabras, un if que termina con else, sí o sí siempre tiene una respuesta, a diferencia del if simple que solo va a ser cuando sea verdadera. En el caso contrario, con los else if o if else, siempre va a haber una respuesta, sea positiva, o sea verdadero o sea falso. ¿Ya? Esto siempre va a ser la última opción, cuando no se cumple ninguna de las condiciones anteriores. ¿Ya? Entonces, como les decía yo, ojo con cómo se escribe. If, then, else if. Else if. ¿Ya? Porque algunos dicen else if. En otros lenguajes dice else if o bien dice else espacio if. ¿Ya? Aquí tienen que aprender cómo está la sentencia aquí, en Oracle, PLSQL. If, then, else if. Then, else if, then, else if, then y else. Y termina con end if. Esa es la estructura de control if. ¿Ya? Ya vimos la simple, vimos la else, que es para dos condiciones, y else if para tantas condiciones como opciones de acciones necesitan. ¿Ya? Ejecutación de sentencia. Recuerden que esto es para ejecutar acciones. Fíjense, aquí
basado en una condición, yo puedo ejecutar una acción de ML. En este caso estoy actualizando salarios, dependiendo de si es menor a 5.000 lo va a aumentar en un 40%, y si es entre 5.000 y 18.000 lo aumenta en un 20%. Eso es lo que está haciendo acá, ¿ya? Aquí no hay un else, o sea, o es menor a 5.000 o está entre 5.000 y 18.000. Si es mayor a 18.000, no hay ningún movimiento, ¿ya? Son súper ricos, entonces no hay mejora. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa con los valores nulos? Los valores nulos son complejos dentro de las bases de datos, como lo vimos desde el año pasado, porque en cierto modo no los puedo comparar. Un valor nulo comparado con un valor no tiene un resultado, ¿ya? Como dice ahí, la comparación simple que involucran valores nulos siempre van a retornar un nulo. Es lo mismo que una operación aritmética con un valor nulo, su resultado siempre va a ser nulo. Entonces el año pasado, o al principio de la primera materia, cuando vimos funciones de NBL, ¿por qué se utilizaba el NBL? Porque había resultados de suma o resta, multiplicación, que nosotros necesitábamos que el valor tomara un valor numérico y no nulo. Entonces por eso convertíamos los valores nulos en un valor neutro, que puede ser 0 en el caso de la suma o 1 en el caso de multiplicación, ¿ya? 0 no nos sirve para las divisiones, pero el 1 sí. Entonces ahí es donde el NBL nosotros tenemos que tratar. Entonces, como dice acá, para preguntar si una variable no posee un valor nulo, se debe preguntar, usar en este caso el not null, ¿ya? En este caso, si ustedes comparan estas dos variables, BA y BB, ambas son nulas. ¿Qué dirían ustedes que hay ahí? ¿Me responde esta parte? No. Porque esto es nulo y esto es nulo. Si lo comparo, ¿cuál sería el resultado? ¿Verdadero o falso? ¿Es verdadero? Son iguales, ¿cierto? Ya. Lo que veíamos anteriormente es que las operaciones con valores nulos lo que me devuelve es un nulo. No un verdadero ni falso. ¿Y por qué declararía? Podría darse. Para que tiene error a propósito. Para que tiene error a propósito. Bueno, en este caso es para poder comparar, pero por ejemplo yo podría resistir un valor. Lo que pasa es que aquí está declarado de forma literal. Y como yo rescato valores, la variable podría recuperar un valor. Por ejemplo, en el caso de la tabla employees, nosotros cuando recuperamos los departamentos, va a haber un empleado que me va a retornar nulo, porque no tiene valor. Entonces yo tengo que saber que si ese valor es nulo, tengo que convertirlo o preguntar. Por eso decía acá, pregunto, is not null, entonces lo considero. Si es null, entonces lo convierto. ¿Ya? Entonces aquí lo que está diciendo es que BA y BB son iguales. Desde el punto de vista lógico, uno dice, son ambos nulos. Pero la respuesta que me está diciendo acá dice, son nulos. ¿Ya? Pero la comparación es null, no true. Esto que está aquí. ¿Ya? Por eso no está acá, porque yo podría decir son iguales. ¿Sí? Desde el punto de vista lógico es igual, pero desde el punto de vista de operación o ejecución, lo que me devuelve este resultado es nulo, no es true. Si el A fuera null y el B fuera una letra, igual es null, no es falso. Habiendo un null entre medio de la operación, como dice acá, siempre va a ser null. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Por eso que nosotros tenemos una función NBL que nos permite modificar un valor nulo para que no sea nulo y tratarlo de otra forma. ¿Ya? Entonces acá dice, para preguntar si una variable posee un valor nulo, se debe usar is null. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros traemos las variables, y ahí sí me va a cambiar la cosa. Si yo aquí pregunto si la variable is not null, eso es verdadero o falso. ¿Ya? Si la variable is not null, ¿se fijan? Eso es, en este caso decir, no es nulo, es falso, porque es nulo. No me devuelve nulo, me devuelve un verdadero o un falso. En este caso es falso, y esto también es falso. ¿Ya? Después, si ustedes se fijan, aquí va a decir que BA y BB son nulos, que son este resultado. Aquí pasó, sí, porque la respuesta de acá fue falsa y la respuesta de acá. Sí, lo que pasa es que esto es falso. Y después preguntó acá si si la variable es null y la variable tanto es null, esto es verdadero. Acá fue falso.
por ser falso, cualquiera de los dos, pasó a la siguiente condición. Entonces, pero aquí no fue nulo. No es que pasó acá por ser nulo, pasó porque aquí es falso. Y acá pregunta, ¿is null? Esa evaluación lo que me va a devolver es verdadero si es que es nulo, o falso, en el caso de arriba, la negación. ¿Ya? Entonces aquí entró a esta condición. No hay un else, hay un else if. Si la variable nula es nula, sí. Y la variable nula es nula, sí. Verdadero y verdadero. Ambas condiciones. ¿Vamos? Si yo aquí hubiera puesto igual null, falso. ¿Ya? O sea, es nulo, porque no es lo mismo que igual al ser is null. Si yo quiero preguntar si un valor es nulo, es is null, no igual. ¿Sí? Esto dice, variable is null. Claro, porque ahí están preguntando si es nulo, y el otro preguntaba si son iguales. Si son, por eso, Por eso ahora responde que... verdadero, o viene acá falso. Aquí no es nula la respuesta, aquí es falso, porque aquí pregunta si la variable is not null. Si la variable no es nula, no, es nula, entonces es falso. Y aquí ya al ser falso una de las dos pasa a la siguiente condición. La variable es nula, sí. ¿Y esta variable es nula? Sí. Entonces ambas son verdaderas. Y ahí entra. Si no se cumpliera, en el caso de comparación que vimos delante, que era igual, es distinto, dos valores nulos, es nulo. Entonces no va a ser ninguna de las dos opciones. O sea, no entraría ninguna de las dos instancias. Si es que fuera ese tipo de comparación. ¿Ya? Veamos la sentencia case. ¿Ya? En este caso la case tiene dos formas de usar. Primero como sentencia y otra como expresión. Case, aquí opcional, igual que en la función que nosotros ocupamos en SQL. Selector o variable, un campo, en este caso una variable, podría tener un valor que voy a comparar con las condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, caso que la variable A sea 1, entonces haga esto, 2 haga esto, 3 haga esto, 4 haga esto. ¿Cuándo se utiliza acá? Cuando voy a considerar la condición de igualdad. Esto igual a algo de acá. No me sirve cuando tengo valores diferentes al igual, es decir, mayor, menor, distinto, entre, in, todo eso tiene que ser parte de la expresión del selector, adentro. ¿Ya? Tal cual como lo usábamos anteriormente. En este caso, variables, valoración. Aquí está ocupada como una expresión, porque esa variable va a recibir el resultado de acá. Es decir, pregunta, la variable calidad, que es una letra A, es una A, entonces excelente. Si fuera una B, muy bueno, si fuera una C, bueno, de lo contrario no existe calidad. ¿Ya? Ese valor es un varchar que va a guardarse en esa variable. Por eso que después se lanza la variable que dice que la calidad es A y la valoración es la que le entregó esto que sería excelente. Eso es una forma de usar la sentencia case como expresión, porque se va a asignar el valor a una variable. ¿Ya? Fíjense cómo termina acá, en punto y coma. ¿Ya? De nuevo, valoración, el valor que le corresponda en punto y coma. El case es exactamente igual al anterior, al que hemos visto de SQL. Case, selector, que puede estar fuera o dentro. Lo que les decía yo acá, como esto es mayor, puede ser mayor, menor, distinto, entre, todo eso, va a estar dentro. Si fuera igual, puede estar afuera y se compara con la igualdad. ¿Vamos? Case con igualdad, de esa forma. Case cuando hay que comparar con valores diferentes, es decir, un rango mayor, menor, distinto, igual y todo eso, va a estar dentro de la expresión. Y el resultado siempre nos va a dar el del. Y eso va, en este caso, como expresión, se va a guardar en esa variable para poder ocupar. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Esto es una sentencia. Case como sentencia. Funciona exactamente igual, pero termina como end case.
La diferencia al anterior, que el anterior ejecuta un resultado, entrega un resultado, un valor. En cambio esta ejecuta acciones. En caso de que el valor que se recibe como promedio del salario sea 1.500, no, 15.000, entonces haga esto. De lo contrario, haga esto. Y termina como end case. Aquí no hay variable que reciba ningún valor, solo es una ejecución de acción. Pasa a ser una condicional similar al if. Si pasa esto, haga esto. De lo contrario, haga esto. Y aquí sería como en la sentencia de case, sería como ocupar un if then if, el si. Es decir, varias condiciones posibles. ¿Ya? Y esas condiciones pueden ser tal cual como lo vimos anteriormente. Puede ser como selector de igualdad o, en este caso, de comparación de valores diferentes al igual. Y aquí yo podría colocar, no sé, en caso que el salario esté en 10.000, 30.000, 40.000, 50.000, como en in, o un between entre 10.000 y 50.000, o podría ocupar un distinto. Todo eso lo puedo hacer a nivel de expresión aquí. ¿Ya? Y la condición es lo que se va a ejecutar. Ojo que esto siempre termina con end case. La otra que vimos anteriormente termina solo con end y es parte de una variable que recibe el valor que le entrega la sentencia. Esas son las dos diferencias para que ustedes tengan clarito. ¿Ya? ¿Duda? ¿Qué vimos acá? Sentencias de control, estructuras de control, el end y el end case. El end va a ser del case solamente cuando se utilice como expresión y el end case solamente cuando se utilice como sentencia. La sentencia me permite ejecutar acciones y la expresión me devuelve valores que se guardan en una variable. ¿Ya? ¿Sí? Hay que practicar. Sí, no, pues sí, eso hay que hacerlo, hay que practicarlo. Pero lo que quiero ver es si se entendieron los conceptos de las estructuras de control, que fueron el if, con todas sus características y posibilidades de usar, y el case, que tiene dos formas de uso, como sentencia y como expresión. Pero ahí me queda la duda, por ejemplo, el if va discriminando, es como sumarse con este conjunto. ¿Cómo? ¿Va discriminando una función con la otra? ¿O sí tiene que cumplirse las tres? Eso es lo que me genera duda. ¿En qué cosa? El OIF. El if. ¿Eso? Claro, ¿tienen que cumplirse sí o sí las tres? No. ¿O va discriminando una y pasa la otra y a la otra? No, en el caso de que ahí dice, si la condición es verdadera, va a ejecutar la acción y sale. Aquí está, salía. Si es falsa, va a preguntar la otra condición, y si esa condición es verdadera, sale. De lo contrario, a la otra. Y así sucesivamente. Siempre va a ser una de todas las condiciones, la que esté primero y la primera que se cumpla. Ah, ya. Por eso que también uno tiene que, de repente, puede que hayan valores que cumplan más de una condición, siempre se va a ejecutar o evaluar la primera que yo tenga como condición y esa se va a cumplir y se va a ejecutar. Solo una, de todas las condiciones que yo tenga en un if. Y lo mismo pasa con el case. En el caso del case pasa exactamente lo mismo. En este caso, primera condición, resultado y sale. El resultado, en este caso, cuando es una expresión, devuelve un valor y se guarda en una variable. Sí o sí tiene que haber una variable que lo reciba. ¿Ya? En cambio, en la sentencia, acá no. Acá se ejecutan las sentencias o acciones que estén en cada una de las condiciones que yo coloqué en el case. Entonces tenemos el case que tiene dos formas de uso y a su vez dos formas de presentarlo. Con el selector fuera cuando es igualdad o con el selector dentro cuando es distinto a igualdad. Esa es como la lógica básica. Ahora, eso no quiere decir que si yo lo ocupo ahí y acá en vez de colocarle mayor y le coloco igual no vaya a funcionar, va a funcionar igual. Pero sería estar haciendo un código adicional. Porque ¿para qué le voy a colocar igual a 5.000 si puedo colocar el valor arriba igual? Ahora, distinto sería si arriba igual, abajo menor, después distinto. Y ahí cambia la cosa. ¿Ya? Bien.
¿Qué hora es? Ya. Vamos a ver las estructuras de iteración para revisarlas. ¿Ya? Que esa es la 3.4 y así nos queda el viernes para hacer la práctica con estos dos y las dos. Vuelvo a insistir, esta materia no debiera ser complicada para ustedes porque ustedes ya llevan cuántas asignaturas de programación. Partieron en primer año con Python, con todo lo que es algoritmo. Y ahí sí o sí tienen que haber visto condicionales. ¿Ya? A lo mejor no se escriben, no se tratan de la misma forma, pero la lógica es exactamente la misma. Lo mismo va a pasar con el tema de ahora, ¿no? Porque no vayan a pensar, el profe en 2 horas me pasó la materia de todo el semestre, ¿no? En realidad no amerita profundizar mayormente porque eso se ve después, como dicen acá, la práctica. En el momento de practicar es donde yo voy a comprender cómo se utiliza, pero sí entender que existe y de qué forma se presenta. ¿Ya? Bien, las sentencias loop o de iteración que nosotros llamamos son 3: loop, while y for, y todas van a encontrar la palabra loop. ¿Ya? Loop en loop, while, loop en loop, for, loop en loop. Esa es la estructura completa de las 3 sentencias. ¿Ya? Y son ciclos. ¿Qué me permite esto? Hacer un loop, un loop, un loop. Si yo no le coloco una condición de salida específicamente al loop, que es el que vamos a ver ahora al principio, es lo que se llama loop infinito. Va a estar constantemente dando vueltas porque no va a tener nunca una salida. Y va a estar hasta que se consuman todos los recursos del servidor y ¡pum! Va a caer. ¿Ya? Así que ojo con eso. Entonces, un loop o un bucle iterativo es repetir tantas veces sea necesario una acción. ¿Ya? En este caso, las acciones van a ser sentencias que se van a ejecutar. Recuerden que esto está dentro de un bloque. El bloque es un área de ejecución en el begin y eso es lo que se hace, ejecutar. Insertar datos, por ejemplo, hacer cálculos matemáticos, estar generando reportes, así como la semana anterior nosotros veíamos el reporte para todos y teníamos que escribir el root y salía, ya, ahora nosotros podríamos decir, mandarle una consulta y que me recorra toda la consulta y me lance el reporte de todos los empleados, o que me haga una liquidación de sueldo. Eso sí que sería un buen programa, donde calculen haberes, imponibles, todo lo que es las imposiciones, sacar el valor bruto, el de colación, el valor de movilización. Había una de las prácticas donde la movilización cambiaba, parece que es la 3.2 que la vamos a hacer, si no hoy día, bien, que les pedía según la comuna el valor de movilización variaba, ese se ocupaba con un decódigo porque no podíamos ocupar las condiciones que aprendimos hoy día. ¿Ya? Pero no se pongan ansiosos, el viernes vamos a hacer práctica de todas esas prácticas que hay. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace un loop? Dependiendo del tipo de loop, siempre va a haber una condición. En el caso del loop simple, que es loop, el loop, él va a entrar, va a ejecutar la sentencia, va a preguntar la condición y va a salir. En el caso del while, él va a preguntar la condición, va a ejecutar la acción y va a volver a preguntar. Cuando no se cumpla, sale. Y en el caso del for es completamente diferente, completamente distinto a estos loops porque el for va a ser un rango. El for dice va de 1 a 50, es decir, se va a hacer 50 veces, sí o sí. Tiene que tener un rango de inicio y un rango de término. ¿Ya? Entonces el for va a cambiar. De partida después van a darse cuenta que el for es una herramienta, mejor no les digo, que les va a servir mucho en el tiempo que trabajen. Loop simple, en este caso en cada iteración las sentencias se ejecutan y luego el control se reanuda en la parte superior del ciclo. Vuelve. Este es el que no podría generar un loop infinito porque puede que la condición de salida nunca se cumpla. Entonces cuando no se cumple la condición de salida va a estar ahí dando vueltas y usted puede pasar, o sea, puede dar esa situación, porque puede que haya puesto la comparación al revés, por ejemplo decir exit when, es decir, salga cuando, no sé, x sea menor a 10, ¿ya? Y x nunca varíe, y x siempre va a ser mayor a 10, y va a dar ahí, porque
por algo hay variables, nosotros podemos hacer contadores, operaciones aritméticas para que eso vaya a generar. Entonces esto sí o sí se ejecuta una vez al menos. El loop simple sí o sí se ejecuta una vez. El while loop no. El while loop puede que no se ejecute nunca porque la condición está antes de iniciar el ciclo. En el caso de allá, la condición está al término del ciclo. Es decir, entra, vuelve y siempre va a estar al término del ciclo. Y podría no tener una salida. Por eso que entra en el loop infinito. ¿Ya? El while no. En este caso repite la sentencia mientras la condición determinada sea verdadera, es decir, hay una condición. Es decir, el while viene de la palabra mientras. Mientras pase esto, entonces ejecuta. ¿Ya? Y en el caso del for loop, no. Esto es sí o sí una condición de rango establecido. Y ahí es donde en algún momento cuando vimos la léxica, los elementos de operadores la semana pasada, los dos puntitos debajo, eso significa rango. El rango de 1, 2 puntitos, 10. Y va a ser 10 veces ese ciclo. ¿Ya? Entonces for loop es el código para ejecutar las sentencias y es más abreviado. ¿Ya? De partida nos soluciona un montón de problemas. La sintaxis del loop normal. Loop. Las sentencias a ejecutar, todas las que ustedes quieran. Operaciones matemáticas, de manipulación de datos, inserción, actualización, bloque, anidado, todo lo que ustedes quieran como sentencia. Exit. Si yo no le coloco condición, como aparece acá, porque es opcional, el exit, al estar solito, sale automáticamente. ¿Ya? Es decir, se va a ejecutar una vez. Entra, exit, sale. El when y condición es cuando cumpla la condición. Por ejemplo, yo le podría decir ingrese, y puedo ocupar una variable que parte en 0 y se incremente en 1, y después le diga salga cuando la variable sea igual a 3. Entonces va a ejecutarse 3 veces y va a salir. ¿Ya? Este es un loop simple. Loop es loop. Así terminan los loops. En loop. Ahí hay un ejemplo. Se declara una variable en 10 de tipo numérica, entra al ciclo, manda el valor de la variable, luego el valor de la variable le suma 10 más y pregunta que cuando la variable sea mayor a 50, salga. Entra, imprime 10, suma 10, 20, ¿es mayor a 50? No. Vuelve arriba, imprime el 20, suma 10, 30, ¿es mayor a 50? No. Sube arriba, imprime el 30. 40, ¿es mayor a 50? No. Imprime el 40. Suma 10, ¿es mayor a 50? No. Sube arriba, imprime 50. 60, ¿es mayor a 50? Sale. Entonces el último valor es el 50 y de ahí se sale. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, el último valor que tomó es ese. Si yo aquí pusiera una condición que no se va a cumplir nunca, esto va a estar eternamente dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Por eso que son interesantes estas condiciones, que son los contadores que voy a ocupar para condicionar, o en su defecto, cuando uno recorre cursores, cuando el cursor ya no tenga datos, que lo vamos a ver más adelante, pero son elementos que nosotros vamos a jugar en este tipo de loop. ¿Ya? Otro ejemplo, loop. El loop, y aquí lo que está haciendo es insertar. ¿Ya? Inserinto, la ubicación, la locación corto y bajo y tanto, y aquí hay un contador. ¿Ya? Acá dice que el contador parte en 1, el valor del contra ID SA, el valor del location es una variable que la va a recibir de la tabla location. El valor máximo. ¿Ya? Esos son valores numéricos, 1700, 1800, por ahí. Entonces eso se guarda acá. Lo que está haciendo acá es insertar en la tabla de ubicaciones, que seguramente existe, aunque esa tabla no la tenemos, seguramente esa es la tabla que viene en las tablas de ejemplo, porque esa no está dentro de la tabla HR, así que esa hay que ver el script que dice tablas de ejemplo. Y en la tabla de ubicaciones está almacenando el location ID, el city y el contra ID. La variable location ID está acá, más el contador, en este caso está aumentando según el valor, en 1, el new city, que es Montreal, y el contra ID, que vendría siendo el C. ¿Ya? Contador se aumenta en 1, pregunta si 2 es mayor a 3, no, vuelve arriba, y así va a ser todo eso. O sea, yo voy a insertar al menos 3 filas
con el ID diferente, pero la misma ciudad y el mismo contexto. ¿Ya? Que sería, en este caso seguramente es Canadá, ¿sí? Montreal es Canadá. ¿Sí? Entonces aquí lo que está haciendo es agregando locaciones de Montreal, en este caso para Canadá. Al menos 3, porque va a estar cuando vale 1, ¿sí? Porque aquí el contador aumenta en 1, después 2, 3 y el 4 ya sale. ¿Ya? Pero aquí la lógica tienen que mantener loop en loop. Si esa es la única forma de manejar este loop simple. ¿Ya? Ahí hay otras acciones. Aquí hay una mezcla ya. Ciclo, condicional. ¿Se acuerdan del SQL porcentaje round count? ¿Qué es lo que nos entrega este atributo? Nos va a indicar la cantidad de filas afectadas o registros afectados por el último DML que se ejecutó, en este caso el update que está acá. Entonces, por lo tanto, lo que está diciendo aquí es si es que esto es verdadero, quiere decir que es mayor a 0, quiere decir que hay más de una fila afectada, o una fila afectada, por lo menos. Si hubieron filas afectadas, entonces va a entrar acá. Y esto lo que está haciendo es contar la cantidad de filas que fueron afectadas. Entonces, en cierto modo, lo que está haciendo ahí es saber cuántas filas se afectaron en el loop correspondiente de la tabla empleada. En este caso, ¿cuál es la condición de salida? Cuando el ID mínimo, ¿cierto?, sea mayor al ID máximo. El ID mínimo yo lo obtengo de, acá está, ID mínimo viene del employee ID, min, y el ID máximo me está dando un rango. ¿Ya? Entonces parte con el mínimo y va a estar ahí hasta que sea el máximo. Ojo que aquí me podría dar error, porque si los ID no son correlativos y está aumentando en 1, se supone que el ID mínimo, supongamos que era el 100, y va creciendo de 1 en 1. Si hay un ID que no existe, por ejemplo del 100 paso al 101, 102, después paso al 120, hay varios valores nulos. ¿Ya? Entonces aquí lo más probable es que el ID mínimo, cuando lo mande acá, no exista, y esto me va a arrojar un error, el no data form. Y si no tengo una exception, me lo va a tirar afuera y no se va a completar el ciclo. ¿Ya? Así que ojo con eso. En este caso, ahí arriba nos indica la cantidad de actualizados, que sería el contador que está aquí dentro del condicional. El while, como les decía, condiciona al principio, es decir, cuando parte, antes de entrar al ciclo, pregunta. Por lo tanto, a diferencia del anterior, este puede que nunca se ejecute porque puede que nunca se dé la condición de entrada. El otro no, al menos entra una vez. En este puede que nunca se condicione. Entonces, mientras la condición, entonces ingreso. Y aquí es while, loop, and loop. While, loop, and loop. Esa es la estructura. El resto son sentencias. ¿Ya? En este caso, al igual que el anterior, yo voy a ocupar sí o sí un contador que va a estar siendo evaluado dentro del loop. Mientras la variable sea menor o igual a 50, la variable parte en 10, entra, hace esto y se aumenta en 10. En este caso, si ustedes se fijan, parte en 50, aquí va a ser 60. Perdón, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya no entra. ¿Ya? Hace la misma condición de la anterior. Me va a pasar los 50 veces, que el loop que hicimos anteriormente, y el último valor que va a tomar es el 60. A diferencia del anterior, es que el otro sí o sí entró cuando fue la primera vez sin ser condicionado. En cambio acá la condición es antes de. La estructura es while, condición, loop, sentencias en loop. ¿Ya? Para que no se lo olvide. ¿Ya? Ahí hay otros ejemplos. Y por último el for. For, aquí va a haber una variable que se llama contador. Este caso es súper excepcional, pero el for ocupa variables que no se declaran. Es decir, la variable contador que yo coloco aquí no la tengo que declarar en el área de declaración del bloque.
es una variable que solo vive y existe para el for. Es decir, no la declaro, pero no la puedo ocupar fuera de él. En cierto modo, ese contador o variable que utilizamos ahí es implícita, no se declara, pero solo el for la reconoce dentro de su ciclo. O sea, la puedo ocupar con otras operaciones, pero fuera del loop no la puedo ocupar. ¿Ya? Y después dice in, límite inferior, dos puntitos, límite superior, loop. Esto que está entre paréntesis opcional, que es reverse, es al inverso. Es decir, si voy incrementando, voy decrementando. Entonces aquí se tendría que dar vuelta a los límites. Si voy a reversar, tendría que ser el superior y el inferior, para ir de atrás hacia adelante. ¿Ya? Y termino también en loop, y aquí falta el punto y coma. ¿Ya? Así que eso está mal, falta el punto y coma. Ahí está, el punto y coma. For, y, ¿se fijan que arriba no está declarada? Bueno, eso es una variable implícita del for. ¿Dónde vive y existe? En el for. Fuera de él, por ejemplo, acá no lo puedo ocupar, antes no lo puedo ocupar, porque no es una variable del bloque, es una variable del for, o un contador que ocupa el for. Implícitamente declarada. Valor numérico. ¿Ya? No puedo colocar rangos de tipo carácter. Es un valor numérico. De 1, 2 puntitos, 5. Ojo, cuando hablo de caracteres, no quiere decir que yo aquí no pueda poner una variable. Porque la variable, si es de tipo numérica, sí la puedo ocupar. Seguramente hay algún ejemplo acá. Ahí. For i, in. La variable del ID mínimo, dos puntitos, la variable del ID máximo. ID mínimo es un número, ID máximo es un número. ¿Y qué valores son los que recupera de esta consulta? ¿Esto qué va a hacer? Lo mismo que hizo el while, va a recorrer todos los empleados, desde el mínimo hasta el máximo. Y va a hacer la misma operación. Ya en pocas palabras, los ejemplos que están ahí están ocupando los tres ciclos para hacer las mismas acciones y ver cuál es la diferencia de uno a otro. ¿Ya? Entonces, for i, in, valor de inicio, dos puntitos, término. Quiere decir que esto va a ser tres ciclos. El 1, el 2 y el 3. Y se termina. No necesita un contador de evaluación. ¿Podría ocuparlo? Sí. Yo podría colocar un exit igual. Pero no es necesario porque este tipo de ciclo es para cuando tengo rangos finitos, es decir, definidos. Cuando no sé el rango, se ocupa el while o se ocupa el loop. Cuando yo tengo claro el rango, como en este caso que vimos anteriormente, tengo un valor de inicio y un valor de término, se ocupa el for. ¿Ya? Y todo lo que pase dentro del ciclo es lo que ustedes quieran realizar. Son acciones o sentencias que se pueden ejecutar. De cualquier tipo. DML, operaciones matemáticas, aritmética, cálculo, asignación de variables y todo lo que ya hemos visto. O sea, si hablamos de la materia que hemos visto ahora, en la tercera experiencia, desde crear un bloque, los elementos que yo puedo ocupar dentro de un bloque, y ahora con los elementos de estructuras de control y de iteración, ya tienen casi todos los elementos para crear un programa a través de un bloque anónimo, ¿ya? Que puede hacer muchas cosas. ¿Estamos? Y aquí ustedes pueden ver que los loops pueden ser anidados. ¿Ya? El primer loop que parte acá, puedo tener otro loop que parte acá, ¿cierto? Y puedo tener dentro de un loop un while y puedo tener dentro de un while un for, que son sentencias iterativas que van a pasar. ¿Ya? Eso tienen que manejarlo bien, porque lo más probable es que en la prueba aparezca un caso con uso de loop anidados. Es decir, ¿qué hace el loop anidado? El primer loop ingresa y aquí termina su sentencia, sale y avanza el segundo loop. Ingresa a la segunda, todas las iteraciones y así. Esto normalmente se utiliza para recorrer matrices, cuando tengo dos parámetros, x, y. Entonces yo quiero buscar los valores que están en matrices, primero mando la columna, puedo recorrerla hacia abajo, o mando una fila y la recorro hacia el lado, cambiando el valor de la columna. ¿Ya? ¿Dónde lo cual muchos de ustedes de esto? Si es que trabajan en ciencia de datos, todo lo que tenga que ser análisis de cubo. ¿Ya? El cubo no solo tiene columnas y filas, sino que también tiene profundidad. Entonces,
Ese es lo que más se ocupa en Big Data. Recorrido de loop anidado. ¿Estamos? Acá otro más. While, while. Ojo que aquí muestran loop, loop, while, while, pero puede ser loop, while, for. Podrían estar de los tres tipos de ciclos sin ningún problema. Y en este caso lo que está haciendo, por lo que yo veo acá en la salida, está indicando como un voucher por departamento. Lo primero que busca acá va desde el ID mínimo del empleado y después hace un while que sea menor a 206 del ID del empleado y está avanzando aquí información del empleado, del 10, del 20, del 30, en este caso es como un voucher de presentación de cada empleado, está haciendo el recorrido. ¿Ya? Eso. Ya. Por eso yo le decía que la materia 3.4 y la 3.5, o sea, 3.3 y 3.4, no justificaba tener 2 semanas independientes, porque son dos cosas que se van a trabajar en conjunto. ¿Ya? Y nos queda el tiempo para trabajar la práctica, ¿no? Veamos, analicemos la práctica, la 3.2. Para el viernes retomar la 3.3 y 3.4. Ya. La 3.2 era el caso de Truck Rental. ¿Ya? Y el contexto, vamos a analizarlo. Aquí esto era largo, caso número 1. Dice, anualmente por ley se debe reajustar el valor de movilización. Esto me parece que lo leí el viernes pasado. ¿Ya? Que se le paga a los empleados de cualquier empresa, el porcentaje de número de aumento lo define cada empleador, pero no puede ser menor al de año anterior. ¿Ya? En el caso de Truck Rental, de acuerdo a la gerencia y los empleados, el porcentaje de aumento anual por concepto de movilización corresponde a cada 100.000 del sueldo base del empleado, es decir, si el salario del empleado es de 350.000, se divide por 100 y me da el salario, que sería el 3%. Aquí no está redondeado, está truncado. Si es 2.750.000, son 27. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, el sueldo dividido por 100.000. Y ese es el porcentaje truncado que tenemos que obtener. Pero adicionalmente, se le agrega un monto de movilización a aquellas personas que residan en comunas específicas, como dice acá, María Pinto, Curacaví, Talagante, Monte y Huin. Y eso va a ser un aumento de 20.000, 25.000, 30.000, 35.000 y 40.000. ¿Ya? El gasto que significa este aumento es solventado hasta ahora por las utilidades de la empresa que obtuvo en el año, y a contar del próximo año este incremento de movilización será considerado como parte del presupuesto de la empresa. Esto significa que estará considerado en un gasto más de la empresa. Va a ser considerado como un presupuesto de la empresa, se debe cumplir con una serie de requisitos, bla, 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 ya, todo el tema ahí. Vamos a lo que nos pide. La información que se entrega al respecto del costo significa que la empresa de aumento la información ya debe existir dos formas de obtener, el proceso automáticamente efectúe un informe para obtenerlo online, bla, bla, bla. La información obtenida del proceso, Ya, acá viene lo importante. Por ahora, este proceso de simulación se deberá implementar a través de un bloque PLSQL anónimo considerando las siguientes especificaciones de construcción. Deberá ingresar de forma paramétrica los siguientes valores. Año del proceso. Cuando hablamos de forma paramétrica es porque van a entrar al bloque a través de una variable bin, ¿ya? Y adicionalmente como variable de sustitución si nos queremos registrar desde el teclado. El año del proceso, las comunas a las que se les paga la movilización adicional y el valor de movilización adicional para las comunas indicadas. Es decir, si yo aquí tengo 5 comunas, son 5 variables, más 5 valores, 5 variables más, entonces son 10 variables que van a recibir esos valores. Más el año de proceso, estamos hablando 11. Y el RUT del empleado, 12. Es decir, necesito declarar 12 variables para que puedan recibir estos valores.
El resultado del proceso deberá quedar almacenado en la tabla proyección de movilización, y en el mismo formato del ejemplo que está acá abajo. ¿Ya? En el bloque PLSQL se deberán documentar todas las sentencias de SQL. Documentar quiere decir que vamos a comentar todas las sentencias PLSQL que ustedes desarrollen y las sentencias de SQL y PLSQL. Para las pruebas iniciales, considerar a los empleados que se indican. Esto significa que el bloque PLSQL se ejecutará 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 empleados que están ahí. Podrían habernos dado un grupo, ¿no? Vamos a tener que ir a buscar el lot de cada uno. Ya. Bueno, están aquí abajo los otros. Después de ejecutar el bloque para cada uno de los empleados, la tabla movilización debería tener la información que se muestra. El resultado, la columna año proceso, será diferente porque va a depender del año que lo ejecute. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? En primera instancia hay que ocupar la sentencia de ML insert para insertar valores en la tabla movilización. Tenemos que ver si esta tabla existe. Para eso nos vamos acá al modelo de datos y ahí está. Movilización. Campos que pide. Año proceso, paramétrico. Nombre del empleado, paramétrico. Dígito verificador, nombre del empleado, sueldo base de la tabla. Empleado tendría que estar. Sí, acá está, tabla empleado. Porcentaje de movilización se tiene que calcular. Normal. Valor de movilización normal y valor de movilización extra que sería según la comuna. Ya, ahí, ojo que aquí no estamos ocupando condicionales, porque aquí no podría ocupar condicionales, aquí tenemos que ocupar funciones. ¿Ya? Y esa función la vamos a poder ocupar solo en la sentencia SQL. ¿Ya? Entonces, lo primero vamos a ir a la tabla antes de hacer el bloque para consultar los datos. ¿Sale? Y hacer la función que corresponde. ¿Sale? Sorry, esto era la práctica 12, 11. 11. La 11. Ese. Ahora sí. ¿Se ve atrás o no? Más o menos. Déjenme abrir pantalla. ¿Ahí sí? Select asterisco from empleado. Ahí tengo todos los empleados. Ahora voy a pedir los datos. En este caso voy a necesitar el dígito verificador de Berrón. Toma, necesito los nombres completos, me parece. La tabla proyección necesito el nombre completo del empleado, que esto va con catena. El nombre completo y el sueldo base. Entonces aquí necesito el nombre, ese nombre, nombre, coma, ese, coma, AP paterno, coma, AP materno, coma, sueldo base. Pero el empleado también tiene un estado civil, ahí tiene una. Yo necesito
es comuna. ¿Ya? Así que aquí lo que vamos a hacer, un join natural, si no me equivoco, es así. Natural. Vamos a ver las tablas. El empleado por la comuna. ID comuna, nombre comuna. No comparten más que el ID comuna. Natural join. Hacer natural join. Comuna. ¿Por qué la comuna? ¿Por qué la comuna? ¿Por qué la comuna? ¿Y código? Porque tiene que agregarle ¿Y la a la adicional? lista. Movilización adicional. ¿Y código? Ya. Recuerden que el decode es como el case, la igualdad. En este caso, tengo que preguntar si el nombre de la comuna es tal, entonces tal valor. ¿Ya? En este caso, la comuna tiene un campo que se llama nombre y un bajo común. Dice nombre y un bajo comuna. ¿Ya? Nombre y un bajo comuna, coma. Si es, por ejemplo, la palabra win, no voy a decir a ese en el orden, pero vamos a ver. Por ejemplo, ya, María Pinto. Ojo que aquí yo lo puedo escribir como yo quiera. Entonces aquí yo le voy a colocar doble comillas. Así, María. Con tilde me parece que es. María. Pinto. Si está con mayúscula, entonces esto lo voy a dejar con upper, para que me compare con mayúscula. ¿Ya? María Pinto. Si es María Pinto, coma, el valor es de 20.000, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Ya. Después de María Pinto, ¿cuál venía? Vean cuál viene. Ya, María Pinto, Curacavita, Regante, el Monte Huí. María Pinto, entonces aquí Curaca, también con tilde, Vi, serían 25. ¿Toma? ¿Está la cántera? Sí. Y eso serían 30. Voy a saltar para que no se me vaya tan acá. Calagante, 30. El monte. $35. Y Win, 40. ¿Ya? Aquí no hay un else, a menos que le coloquemos cómo hacerlo. ¿Ya? En caso de que no fuera ninguno, 0. Pero si no le coloco valor, quedarían solo los valores que son. ¿Ya? Veamos. ¿Qué es lo que me va a indicar? Esa es la consulta. Después eso lo tengo que transformar en el programa. Pero primero, en este caso, ya las consultas hay que evaluar. Entonces aquí, ojo que aquí le voy a colocar valor mo extra. ¿Ya? Bueno, todos los que me parezcan null son porque no viven en esas comunas. ¿Ya? Estos otros sí me aparecen en las comunas. 20, 25, 25, 30, 35, 40. Los voy a ordenar acá. Ahí está. 20, 25, 25, 30, 35 y 40. Si yo quisiera saber cuál es el nombre de la comuna, lo puedo lanzar también. Control C, le coloco acá, coma, Control V, y aquí puedo saber. Efectivamente, Las Condes, no, María Pinto, Curacaví, Curacavita, Lacante, el Monte Huí, Ñuñoa, La Reina, todo eso no me lo tengo. ¿Ya? Así que estamos ok.
El sueldo base no lo voy a calcular acá porque el sueldo base lo voy a hacer con un cálculo interno. Como el decode no me sirve dentro por la condicionalidad, lo tengo que ocupar en la sentencia SQL. Entonces ahora, eso lo voy a transformar. Ya está ahora. Declare begin exception y el exception, acostúmbrense a ocupar siempre el when others, then, y manden un mensaje solamente que diga ocurrió un error. Es dbms output punto put line. Y aquí le mandamos un mensaje que diga ha ocurrido un error. Eso solamente va a capturar cualquier error que se dé. Ya, aquí tengo el begin, aquí tengo la sentencia. Entonces, con esto tabulo, yo voy a tener que ocupar una variable para filtrar acá, ¿ya? Where el numRoot, en este caso, si no me equivoco, numRoot -m debe ser igual a una variable que va a venir de afuera, los puntos b-root, ¿ya? Esa la voy a ocupar acá. Entonces declaro acá arriba var b-root igual b-root number de tipo numérico, punto y coma. Y acá vamos a decirle exec dos puntos b-root, dos puntos igual, y por variable sustitución root, punto y coma. Entonces con eso yo voy a pedir el valor de esa variable. Va a entrar acá, la voy a ocupar acá, para filtrar. Y acá arriba, después del select, tengo que colocar int. ¿Ya? En este caso, el dígito verificador lo voy a guardar en una variable. No sé si lo ocupo o no, parece que sí. Sí, se ocupa el dígito verificador. El nombre es uno solo, entonces esto tengo que concatenarlo. Primer nombre, segundo nombre y los apellidos. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo otra variable que necesito declarar. El sueldo base, otra variable, y este valor que sería la demovilización esta, otra variable. ¿Ya? El nombre de la comuna no lo necesito, así que fuera. Me parece que no, ¿cierto? No. Ya. Este valor de aquí, tampoco. Entonces, into, la variable para el dígito verificado, b-db-root, coma, para el nombre, b-nombre, coma, la variable para el sueldo base, b-sueldo, coma, y la variable del mob exit. Extra, ¿ya? Entonces esos cuatro yo los necesito. Control C. Tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. En el declare, las declaro. El dígito verificador, el nombre, el sueldo
el extra. El dígito verificador lo puedo declarar de forma referencial. Entonces aquí le puedo decir empleado punto db room y un bajo m porcentaje tal punto y coma. El nombre es un varchar 2 de 300 punto y coma. El sueldo es empleado punto sueldo bajo M, sueldo base, porcentaje tal, punto y coma. Y el valor de movilización extra va a ser un number, puntito, ¿ya? Entonces yo ahí ya tengo las variables. Por tiempo lo terminamos en la casa ustedes. Y yo se lo traigo listo el viernes. ¿Ya? Así que vamos a guardar.